El libro de Josué es una emocionante historia de aventuras. Trata sobre conquistas, batallas y una nueva tierra. Se encuentra en el Antiguo Testamento, justo después del libro de Deuteronomio. Este libro cierra una brecha. Lleva a los israelitas de vagar por el desierto a vivir en la tierra prometida. Josué fue el sucesor de Moisés. Dios lo eligió para liderar a los israelitas. Era un líder fuerte y valiente, lleno de fe. El libro relata cómo Josué condujo al pueblo a Canaán. Esta era la tierra que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob. El libro de Josué no es solo una lección de historia antigua. Es un mensaje poderoso para nosotros hoy. Nos enseña sobre la fe, el coraje y la obediencia. Nos muestra cómo Dios cumple sus promesas. El libro nos inspira a confiar en Dios, incluso cuando nos enfrentamos a gigantes. La fe es un tema central en el libro de Josué. Dios le ordenó a Josué que fuera fuerte y valiente. Le dijo que confiara en sus promesas. La fe de Josué fue probada muchas veces. Se enfrentó a enemigos poderosos y obstáculos aparentemente imposibles. Un ejemplo es la historia de Rahab. Era una mujer cananea que creía en el Dios de Israel. Escondió a los espías israelitas y los ayudó a escapar. La fe de Rahab le salvó la vida a ella y a su familia. Su historia nos recuerda que la fe significa confiar en Dios, incluso cuando parece arriesgado. A lo largo de la conquista, los israelitas enfrentaron muchos desafíos. Cada victoria fue un testimonio de su fe. Aprendieron a confiar en Dios, no en sus propias fuerzas. El libro nos muestra que con fe en Dios, nada es imposible. El liderazgo de Josué es otro tema importante en el libro. Era un hombre de acción, pero también buscaba la guía de Dios. Antes de cada batalla, Josué consultaba a Dios. Seguía las instrucciones de Dios cuidadosamente. Esto aseguraba la victoria para los israelitas. El liderazgo de Josué no se trataba de dar órdenes a distancia. Él lideraba con el ejemplo. Luchaba junto a su pueblo, inspirándolos con su coraje. Les recordaba las promesas de Dios y los animaba a permanecer fieles. El liderazgo de Josué estuvo marcado por la obediencia. Seguía los mandatos de Dios incluso cuando parecían difíciles. Sabía que los caminos de Dios eran los mejores, incluso cuando no los entendía completamente. Su liderazgo nos sirve de modelo hoy. Nos muestra la importancia de buscar la guía de Dios y liderar con valentía y fe. El libro de Josué es un testimonio de la fidelidad de Dios. Muestra cómo Dios cumple sus promesas. Dios le había prometido a Abraham que sus descendientes heredarían la tierra de Canaán. Siglos después, Dios cumplió esa promesa a través de Josué. Cada victoria en el libro señala la fidelidad de Dios. Los israelitas se enfrentaron a muchos enemigos, pero Dios les dio la victoria cada vez. La caída de Jericó, la derrota de los 5 reyes, todas estas victorias demostraron el poder de Dios. La división de la tierra fue un evento significativo. Fue un recordatorio tangible de la promesa de Dios. Cada tribu recibió su herencia, un testimonio de la fidelidad de Dios a su pacto. El libro de Josué nos anima a confiar en las promesas de Dios, sabiendo que Él siempre será fiel. Sección 5. Cruzando el Jordán. Un testamento de fe. El cruce del río Jordán fue un momento crucial. Marcó el comienzo de la conquista. Los israelitas habían estado vagando por el desierto durante 40 años. Ahora, estaban a punto de entrar en la tierra prometida. El río Jordán se desbordaba, parecía imposible cruzarlo, pero Dios instruyó a Josué que los sacerdotes entraran al río llevando el arca del pacto. Tan pronto como sus pies tocaron el agua, el río dejó de fluir. Los israelitas cruzaron el lecho del río por tierra seca. Este milagro demostró el poder y la fidelidad de Dios. Fortaleció su fe para los desafíos que se avecinaban. El cruce del Jordán nos recuerda que Dios puede hacer lo imposible cuando confiamos en Él. Sección 9. Conclusión. La atemporalidad del mensaje de Josué. El libro de Josué es más que un libro de historia antigua. Es un mensaje atemporal de fe, coraje y obediencia. Nos muestra que Dios cumple sus promesas. Nos anima a confiar en Él, incluso cuando nos enfrentamos a gigantes. El libro nos enseña valiosas lecciones sobre liderazgo. Nos muestra que el verdadero liderazgo implica buscar la guía de Dios.
Enfatiza el liderar con el ejemplo e inspirar a otros con valentía y fe. El libro de Josué es una fuente de aliento para nosotros hoy. Nos recuerda que Dios está con nosotros. Él nos dará la fuerza y el coraje para superar cualquier obstáculo. Nos desafía a vivir vidas de fe, obediencia y victoria. Y así como Josué despidió a su pueblo con palabras de esperanza y determinación, nosotros también debemos recordar sus enseñanzas y llevarlas en nuestros corazones. Suscríbete al canal para más contenido.